El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su sexto segmento, Escuela Sabática Regular. Amigo, la escuela sabática es el instrumento educativo que Dios le ha provisto a su pueblo para que todos estemos unánimes en cuanto a qué estudiar. No importa dónde usted vaya, ya sea en América, en Europa, en Asia, en África o en la Antártida, donde usted quiera. Cada vez que usted llegue a un templo adventista del séptimo día o a un hogar adventista del séptimo día, un hogar escuela, un hogar iglesia, no estará desubicado. ¿Sabe por qué? Porque aunque las culturas no sean las mismas, el estudio sí lo será. Porque en los 123 países donde estamos, de los 135 países que hay en el mundo, reconocidos por Naciones Unidas, se estará estudiando el mismo tema. Y esta semana estamos estudiando la lección número 2 del libro de Efesios. Nos gozamos la semana pasada y nos gozamos esta semana también. Nos gozamos el trimestre pasado. ¿De acuerdo? Aquí fresquecito. Están los 3 mensajes cósmicos. Pero ahora viene un mensaje terrenal. Un mensaje que el Señor se lo dio a un hombre que conoció a Cristo en una circunstancia bien drástica, dramática, registrada en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo nos presenta el libro de Efesios. Escuchemos a mi querida esposa Rosita, instrumento humano que el Señor ha escogido para regalarnos el estudio Ya queda con nosotros Rosita y la lección de escuela sabática regular. Escuchémosla. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana. Aquí el Señor nos está dando lluvia de bendiciones. Es el pronóstico del tiempo para esta semana. Y ¿saben qué? Hay que agradecerle a Dios por la lluvia, porque nosotros estábamos o estamos pasando por situaciones difíciles aquí en Panamá. Las reservas de agua que tenemos para tomar están secas y ya el gobierno estaba por declarar un estado de emergencia porque la sequía fue tan larga que nos quedamos sin agua. Pero Dios es grande, Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando tú estás en relación con Dios, no tienes por qué temer, porque Dios va a suplir nuestras necesidades a su tiempo. Y esta semana el pronóstico va a ser de lluvia toda la semana. Estuve viendo el estado del tiempo ayer y viendo el mapa, y cuando vimos el mapa, yo digo, pero ¿y a dónde está mi paisito? Mi Panamá, el corazón del mundo, el corazón del universo, ¿dónde está? Y es que estaba totalmente tapado de nubes.
Así que para Centroamérica vamos a tener lluvia, pero para Panamá va a haber lluvias y lluvias y lluvias toda la semana. Y le damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque realmente necesitamos la lluvia. Y como dijo el presidente, un aguacero no es suficiente, necesitamos lluvia. Así que Dios está contestando nuestras oraciones y nos va a dar lluvia. Ya empezó ayer, que llovió prácticamente todo el día, y damos gracias a Dios por sus bendiciones. Así que espero que ustedes, a donde estén, puedan también estar en relación con Dios, y que si tienen alguna necesidad pueden tener la plena seguridad de que Dios está al tanto de nuestras necesidades y está presto para darnos lluvias de bendiciones. Hoy vamos a continuar con el estudio de la guía de estudio, valga la redundancia, de la epístola a los Efesios. Así que vamos a entrar en materia. Tenemos la presentación ya lista y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, porque el Espíritu Santo también está listo para dirigirnos y darnos a conocer cuál es el mensaje que tiene preparados para nosotros. Ahí vamos a quitar estos controles que siempre nos están haciendo media. Muy bien. Aquí entramos en materia y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Oremos. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones espirituales que nos has dado, que han estado listas, preparadas para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En esta semana, Señor, estamos aprendiendo a ser agradecidos. Realmente hay mucho que agradecer. Y queremos hoy agradecerte por la vida, por la salud, por el sustento que nos das diariamente, por el techo que nos das y por tantas y tantas y tantas bendiciones espirituales, como el perdón de nuestros pecados, nuestra redención, el plan de salvación que como Padre, Hijo y Espíritu Santo se diseñó antes de que hubiese pecado en esta vida, para que cada uno de nosotros, si así lo elige, pueda ser salvo. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Y hoy pedimos la bendición que está a nuestra disposición, la guía del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad, en especial en esta lección, y que cada uno de nosotros elija dejarse guiar por el Espíritu Santo, que podamos comprender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros y que lo podamos poner en práctica y disfrutar de cada una de las bendiciones espirituales que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como hemos estado viendo, estamos estudiando esta nueva guía de estudio titulada Efesios. Pero el autor no solamente quería que estuviésemos estudiando la epístola a los Efesios, sino que también quiere que nosotros aprendamos a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y nuestra vida entera consiste de pruebas, pero hay situaciones que se presentan, que son desafíos, que desafían nuestra fe y que van un poquito más allá de una prueba normal. Y de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros pueda refugiarse en Jesús y pueda obtener la fortaleza que requiere en el tiempo de la angustia, porque el plan de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron para salvarnos y para rescatarnos está a nuestra disposición. Solamente es necesario que nosotros accedamos a Él, que podamos ir a Jesús y ser salvos. Así que esta semana esta semana estamos viendo que el propósito de la lección es reavivar esa
esa llama, ese primer amor que teníamos cuando conocimos a Jesús. Y que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, y ayer pues supimos de un hermano en Cristo que lamentablemente pues va a tener que eh, pagar una sentencia bastante amplia y queremos orar por él, queremos seguir orando por él porque a pesar de que el Señor pues está permitiendo que él pase por esta prueba tan difícil de tener que estar privado de libertad, nosotros sabemos que Dios tiene un propósito con cada cosa que nos permite pasar y Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que es mejor para nosotros y permite estas pruebas para que nosotros nos refugiemos en Él, para que dependamos de Él e inclusive para que nosotros mismos nos demos cuenta que hay en nuestro corazón. Y Dios todavía está en el negocio de hacer milagros. Y yo sé que Dios hará lo que es para nuestro bien. Eso lo tengo claro. No sé qué nos espera en el futuro. Y a ese hermano le digo, no sabemos cuál es el propósito de Dios en permitirle pasar por esta prueba, pero sí sabemos algo, que todas las cosas nos ocurren para bien, aunque en el momento no pareciera que fuese así. Y lo decimos por experiencia. ¿Cuántas veces nosotros no oramos para ser sacados del crisol en donde estábamos metidos? ¿Cuántas veces no quisimos ser liberados? Pero el Señor nos permitió pasar un tiempo, ¿sí? Nos permitió pasar un tiempo dentro de ese horno de fuego para que pudiéramos aprender lecciones que de otra manera no hubiéramos podido aprender. Y una vez que obtengamos la liberación, podemos cantar un nuevo canto, como aquel pajarito que está en una jaula y el dueño, para que pueda aprender una nueva lección, cubre la jaula para que solamente el pajarito pueda escuchar la nueva lección que le está enseñando. Y una vez que el pajarito haya aprendido esa lección, descubre la jaula y el pajarito ahora canta la canción que aprendió mientras que estuvo, por así decirlo, privado de libertad. Y ahora canta esta nueva canción que aprendió en cautiverio. Y muchas veces el Señor permite estas cosas para que aprendamos una nueva canción que de otra manera no aprenderíamos. Y un detalle muy importante, el Señor está con nosotros en donde quiera que estemos, aun cuando estemos privados de libertad, aun cuando estemos en una cama, en un lecho de enfermo. Y esto, Pablo puede dar testimonio de ello. Y nosotros podemos dar testimonio de que el Señor estuvo con nosotros cuando pasamos por nuestro crisol, cuando estuvimos también enfermos, cuando estuve paralizada de la columna y no podía caminar. Yo vi la mano de Dios. Yo vi cómo Dios me protegió la vida en ese accidente automovilístico en donde el carro quedó como pérdida total. Y cuando yo veo el carro y veo las fotos, a mí se me salen las lágrimas de ver cómo Dios protegió mi vida. Sí, tengo una lesión en la columna, pero Dios ha estado conmigo y me ha sostenido en medio de necesidad, en medio de afrentas, en medio de debilidades. Y he aprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte porque mi fortaleza viene del Señor, no viene de mí mismo. Así que dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Él está con nosotros en medio del crisol, en medio
fuego, en medio del horno, como lo estuvo con los 3 jóvenes hebreos. Él no permitirá que nada malo nos pase. No permitirá que el enemigo nos tiente, no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que junto con la prueba nos dará la salida. Y aunque el hombre haya dictaminado una sentencia bastante larga, Dios es el que tiene la última palabra. Y Él, si ha decidido que no sea ese periodo de tiempo, nosotros veremos la mano de Dios y veremos milagros obrados en nuestra vida y saldremos más pronto de lo que estamos pensando. Solo estaremos en medio de la prueba por el tiempo que Dios considere necesario para que aprendamos esa nueva canción. Así que, al igual que el apóstol Pablo, por amor a Cristo, gocémonos en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando somos débiles, realmente somos fuertes. Y aprenderemos a seguir a Jesús a donde quiera que Él nos guíe, aún cuando nos hallemos en tiempos difíciles. Esta semana estamos en la segunda lección y sigo diciendo que el tiempo está pasando rápido. Me parece ayer cuando empezamos la primera lección del estudio de esta epístola a los Efesios. Esta semana estamos viendo el gran plan cristocéntrico de Dios. Estamos viendo el plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron para salvarnos. Y esta semana, y en especial en la transmisión de hoy, vamos a ver 2 bendiciones espirituales que son parte de este plan cristocéntrico de Dios, y vamos a gozarnos de estas 2 bendiciones espirituales. El propósito de la lección es que nosotros podamos alabar a Dios, podamos agradecerle a Dios por habernos elegido, por habernos adoptado, por habernos redimido, por habernos perdonado, por darnos el gozo de la salvación, la unidad y la armonía de la humanidad. Todo esto a través de la tercera persona de la divinidad. Todos estos dones, todas estas bendiciones espirituales son recibidas a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra respuesta a estas bendiciones que Dios nos da? Bueno, vivir una vida de alabanza y de adoración por Cristo Jesús. Y recordemos siempre que el Espíritu Santo nos está llevando a experimentar un anticipo de nuestra vida futura, nuestra vida eterna. Así que vamos a recordar el versículo para memorizar de esta semana, que es Efesios 1:3, y que ayer pudimos desglosar cuáles eran las bendiciones espirituales que recibimos de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Yo realmente me gocé en esa lección ayer. Yo nunca pensé que me iba a gozar tanto de una lección, pero el Espíritu Santo me hizo ver y comprender que hay tanto por la cual agradecer, que realmente mi corazón rebosa de alegría. Y el versículo a memorizar esta semana nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Y aprendimos que en esas regiones celestiales donde recibimos las bendiciones espirituales, también allí está el enemigo de nuestras almas para entorpecer estas bendiciones espirituales y tratar de trasrocar, de trastornar, y que esas bendiciones espirituales no nos lleguen. Pero Dios es Dios
Y siempre recordando la primera lección de la guía de estudio pasada, recordando siempre que Satanás pierde y Jesús gana. Y eso no tiene vuelta atrás. Jesús ya ganó. Así que las bendiciones están allí. Y si tú y yo las queremos, simplemente es ir y pedírselas a nuestro Padre Celestial. Y Él con mucho gusto estará más que dispuesto a bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que durante esta semana hemos estado viendo parte de este bosquejo. Ya vimos la introducción al gran plan cristocéntrico de Dios. Aprendimos que la primera bendición espiritual que Dios nos dio es ser elegidos y aceptados, ser aceptados como hijos, no solo por creación, sino también por redención. Y hoy vamos a ver en qué consiste la redención y en qué consiste el perdón generoso que Dios nos ha dado. Recordemos que estamos hablando en esta semana de las bendiciones espirituales que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y quiero enfatizar, Dios es Dios, quiero enfatizar algo. Por regla general, nosotros como seres humanos nos enfocamos en las bendiciones materiales y no nos damos cuenta de que más importantes son las bendiciones espirituales que las materiales. Es más, me atrevo a decir que las bendiciones espirituales llegarán cuando nosotros aceptemos ser bendecidos espiritualmente. Porque al final y al cabo, la necesidad humana, la necesidad del ser humano, la necesidad que más necesita la humanidad es la bendición espiritual, sin la cual no veremos a nuestro Padre Celestial. Entonces, en vez de estar pidiendo las bendiciones materiales, yo creo que vamos a tener que hacer un giro en nuestras oraciones. Pidamos las bendiciones espirituales. Y yo estoy segura que junto con la bendición espiritual el Señor nos dará la material. Y la material, he descubierto en estos últimos años que la bendición material está sujeta, aunque usted no lo crea, a que usted pida para bendecir a otro. Pero eso lo veremos en detalle después. Pero para esta semana, concentrémonos en las bendiciones espirituales que Dios está más que dispuesto en darnos. Y hagamos un giro en nuestras peticiones. Pidamos bendición espiritual para nosotros y bendición espiritual para nuestras familias, nuestros colegas, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Y solo por prueba, estoy segura que Dios va a contestar nuestras oraciones más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero si quiere probar a Dios, pruébelo. Pida una bendición espiritual para un ser querido. Y veamos cómo Dios responde. Solo por prueba. Pidamos bendición espiritual para nosotros. Solo por probar. Y veamos cómo Dios responde. Y wow. Sí les puedo decir que Dios sorprende. Y seremos sorprendidos en la respuesta que Dios nos da. Así que hoy vamos a ver la primera bendición espiritual. Creo que un momentito se me saltó aquí una lámina, porque no debe empezar con esta. Ah, soy yo la que está mal. Ok. Soy yo la que está mal. Muy bien. Déjenme volver a compartir.
soy yo la que me estoy adelantando a los acontecimientos. Ya yo estoy en la mitad de la presentación. Ay, Dios mío, definitivamente que cuando uno está entusiasmado con las bendiciones, uno ya quiere meterse en el mero, 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 pero hay que pasar por la introducción. Estamos en la introducción de esta lección titulada Redención costosa, perdón generoso. Y era necesario que nosotros viéramos algo. El pecado nos separa de Dios. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de los efesios, en la audiencia o los destinatarios de esta epístola. Pablo puede describir cómo se siente cuando él vivía antes de entregar su vida a Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros puede hacer eso. Y Pablo lo describe de una manera muy interesante. Dice que éramos muertos en vida. Yo una vez utilicé ese término y no me estaba dando cuenta de la implicación que eso conlleva. Nosotros éramos lo que en el argot popular se le denomina zombies, aunque eso no existe, pero sí. Lo que muestran las películas de los muertos que caminan, hablan, pero no tienen vida. Es una paradoja, es una contradicción. Pero Pablo nos está haciendo ver que nosotros estábamos muertos en vida y lo describe diciendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque algunas personas piensan que no es así. Pero todos nosotros, antes de entregar nuestra vida a Jesús, éramos zombies. Hablábamos, caminábamos, trabajábamos, estudiábamos, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para Dios estábamos muertos, aunque estábamos vivos. Paradoja. Pero, ¿por qué estábamos muertos? Porque cuando Adán y Eva tomaron la decisión de creer lo que la serpiente había dicho y de dudar de lo que su Padre Celestial les había dicho, nosotros fuimos secuestrados, fuimos engañados, tomamos una decisión bajo un supuesto que no era cierto. Y sabes, cuando tú tomas una decisión con base en mentiras, definitivamente que estás tomando una mala decisión. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida diaria tomamos decisiones con lo que nosotros llamamos en inglés non-factual information? Estamos tomando decisiones con base a información que está totalmente errada, que está equivocada. Y cuando tú tomas una decisión con información que es with tainted information, con información que ha sido adulterada, que no es verdad, definitivamente estás cometiendo o estás tomando una mala decisión y que va a tener repercusiones funestas, porque no vas a recibir lo que estás pensando, porque la información que se te dio no era correcta. En este caso, Adán y Eva han tomado una decisión. Bueno, debo admitir, Eva tomó una decisión de probar el fruto con base a información totalmente equivocada, con base en una mentira. Pero Adán no. Adán tomó la decisión de, aún a sabiendas de que la información que recibió Eva era incorrecta y que probablemente, no es que probablemente, él tenía la seguridad de que el que había dado esa información incorrecta era el enemigo de Dios. Él aún teniendo la información correcta, o sea, él estaba viendo la realidad
de lo que pasó. Él toma una decisión y desea y prefiere acompañar a Eva en su mala decisión que quedar solo siguiendo lo que él sabía que era correcto. Y allí es en donde está el pecado. Saber hacer lo correcto y aún así hacer lo incorrecto. Así que el pecado realmente lo cometió Adán y no Eva. Y obvio, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que peca morirá. Así que todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Y aunque nosotros estemos vivos, o sea, tenemos aliento de vida, si nosotros vivimos en pecado, espiritualmente hablando estamos muertos y solamente es cuestión de tiempo en que la vida física que tenemos también recibirá las consecuencias de la decisión que hemos tomado. Así que Pablo está poniendo las cartas sobre la mesa y nos está diciendo, oh, ok, nosotros estamos vivos, sí, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Él aquí lo describe en pasado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos andando y haciendo como Satanás nos ordenaba, totalmente cierto. No nos habíamos dado cuenta de que nosotros habíamos sido esclavizados al pecado, gracias a la decisión inicial que tomó Eva, y que al final el resultado de esa decisión afectó la decisión de Adán, que sí tomó la decisión con criterio formado. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros o cuando nuestros primeros padres decidieron pecar, no se dieron cuenta de que estaban siendo llevados cautivos. El pecado ahora tendría dominio sobre nosotros y no tendríamos ninguna escapatoria. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar. Eso es parte de nuestro ADN. Estamos habituados a pecar y no tenemos la fuerza moral, física ni espiritual para librarnos del pecado. No tenemos esa capacidad. Necesitábamos un rescate, porque de otra estaríamos condenados a muerte eterna. Así que Dios, mediante su acto de gracia, mediante la gracia es un don que no merecemos, mediante ese acto de gracia en Cristo, nos ha dado dos bendiciones que, vuelvo a decir, no merecemos, pero por amor y por gracia, Dios nos está bendiciendo con dos bendiciones muy importantes en la vida de nosotros como creyentes: redención y perdón. ¿Qué es redención? De repente, perdón lo entendemos, pero ¿qué es redención? Bueno, vamos a ver qué es redención y vamos a leer Efesios 1, 7 y 8. Y redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. Vamos a comparar Efesios 1, 7 y 8 con Colosenses 1, capítulo 1, versículos 13 y 14, con Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, wow, y Hebreos 9, 15. Y vamos a ver qué temas tienen en común estos versículos con Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en él, hablando de Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Palabras claves en estos dos versículos. En Cristo, y recordamos que una de los aspectos que vamos a ver a lo largo del estudio de esta epístola es que vamos a ver en repetidas ocasiones la frase en Cristo, en Él, por Cristo. Aquí, en Él, refiriéndose en Cristo. Solo a través de Cristo tenemos redención y tenemos perdón. Y estas riquezas, miren que estas dos bendiciones son un tesoro para nosotros los creyentes, pero sobreabunda gracias a la gracia. La gracia es la que sobreabunda y nos permite tener acceso a la redención y al perdón de nuestros pecados. Pero veamos los otros textos con los cuales vamos a comparar, Efesios 1, 7 y 8. En Colosenses capítulo 1, 13 y 14 se nos dice que Él, hablando de Jesús, nos libró del dominio de la oscuridad. Y me detengo aquí porque yo me quedé, nos libró del dominio de la oscuridad. Ayer hablábamos de que cuando estamos en Cristo, nosotros recordando los textos que decía Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y recordando el texto que nos dice que Jesús mismo dijo que Él es la luz del mundo. Quiere decir que cuando nosotros decidimos separarnos de Jesús, que es la luz del mundo, entonces estamos envueltos en oscuridad. Y cuando Adán tomó la decisión de separarse de Dios, entró bajo el dominio de la oscuridad. ¿Y por qué? Porque Satanás, cuando era Lucifer, él era la luz bella, él era luz, él resplandecía, pero no con luz propia, resplandecía con la luz que venía del Padre. Fue un ángel que fue privilegiado, era lo más bello que Dios había creado. Tenía todo lo que Dios había dispuesto que tuviera, pero deseó más de lo que Dios le había dado. Deseó ser Dios. Y como no logró ese objetivo, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Al separarse de aquel que le había dado esa luz bella, quedó en oscuridad. Y ahora es el príncipe de las tinieblas y de total oscuridad. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, también estamos o quedamos bajo el dominio de la oscuridad, porque Satanás lo único que te puede ofrecer es oscuridad. Ya no es luz bella, no es Lucifer, ya no tiene luz. Así que Cristo vino para librarnos del dominio de la oscuridad, para que tuviéramos la oportunidad de regresar a la luz. ¿Y saben qué más hizo Jesús? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es más, estoy hablando aquí, debía haber mencionado, estábamos hablando aquí del Padre Celestial. El Padre a través del Hijo, porque todo es en Cristo, ¿verdad? Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque Él le ha dado al Hijo la potestad. Y Jesús lo dijo en Mateo 28, 19, cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene el dominio, tiene el reino a su potestad. Él tiene ese dominio y Él tiene el poder de librarnos de la oscuridad, porque el Padre le ha dado todo poder al Hijo.
Así que el Padre a través de Jesús nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y a través del Hijo tenemos redención y perdón de pecados. ¡Wow! Si usted pensaba que las bendiciones materiales son importantes, yo creo que esta es sumamente importante. El hecho de que nosotros tenemos acceso a vivir bajo el dominio de la luz en vez de andar en oscuridad, para mí es la mejor bendición. Cuando tú andas en oscuridad, tú no puedes ver nada. Vas a estar tropezando todo el tiempo y cayendo todo el tiempo. A menos que a usted le gusten los golpes. A mí en lo particular no me gustan. Y las pocas veces que me he caído, tengo las huellas en las rodillas o en algún lado de mi cuerpo que han demostrado las caídas que me he dado. Y tengo una aquí, corriendo me caí y me di contra el borde de una acera cuando era niña. Y nunca me fui a coser ni nada, que sí me cosí, me quedó la marca allí. Así que huellas de haber tropezado, y eso que estaba corriendo a la luz del día. Imagínense si hubiera estado corriendo a la luz de la noche. ¿Quién quita cómo hubiera quedado descalabrada? Pero cuando tú estás bajo el dominio de la oscuridad, no hay cómo ver, no puedes. Es más, tu mente está oscurecida. No tienes la claridad, no tienes sabiduría, no tienes inteligencia. Estás en completa oscuridad. Y el hecho de que Dios nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, aló, mejor bendición que esta, no encuentro. Así que damos gracias a Dios por esta bendición que el apóstol Pablo nos está haciendo ver que tenemos y que a través de esta liberación tenemos redención y perdón de pecados. Y ahora dentro de un rato les voy a explicar en detalle qué es perdón y qué es redención. Así que ahora Tito nos dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos dio a sí mismo por nosotros, quien se dio perdón a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Wow. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Nos está Jesús redimiendo de toda iniquidad, de todo pecado. Y ahora, dentro de un rato, veremos qué significa redimir. Pero tenga en mente que todo lo que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Miren que en cada una de los textos que hemos visto, hemos estado hablando de redención mediante su sangre, perdón de pecados, todo a través de su sangre. Aquí nos está redimiendo de toda iniquidad y nos está purificando por medio del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Hebreos 9:15 nos dice, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Tenemos una promesa. Dios nos ha prometido la vida eterna. Es una herencia. Ayer vimos que una de las bendiciones que Dios nos ha dado, una de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, es la herencia de la vida eterna a través de Cristo. Pero antes de recibir esa herencia, Él nos libra. Con su muerte nos ha librado de los pecados cometidos. Y a través de su muerte nos hace posible que heredemos la vida eterna. ¡Wow!
Bueno, ahora sí, vamos a definir la palabra redención. Tal vez debía haberla puesto al principio, ¿ja? Pero no les quería quitar la sorpresa. Quería que ustedes, esto es lo que yo llamo aprendizaje por descubrimiento. A veces no se le puede dar todo al estudiante. Hay que dejar que él trate de utilizar su imaginación, utilizar lo que llamamos la materia gris que Dios nos ha dado, leer los textos y tratar de interpretar y de visualizar qué quiere decir la palabra sin haberles dado el significado. Así que ahora sí les vamos a dar el significado. Redimir, según el diccionario de la lengua española, significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Recuerden lo que vimos en los textos, que a través de la muerte de Cristo Jesús, nosotros obtenemos liberación del dominio de la oscuridad, de nuestros pecados. Todo es con base a que se ha pagado un rescate. Y ayer estábamos viendo que Dios pagó un rescate y con alto precio. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo. Quiere decir que lo que estábamos viendo al inicio de la guía de estudio para hoy, que nosotros fuimos esclavizados por el pecado. Satanás nos esclavizó cuando Adán tomó esa decisión de estoy buscando las palabras correctas. Cuando Adán tomó la decisión de obedecer o de hacer lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, no se percató que al hacer eso le estaba cediendo su voluntad y su vida al secuestrador. Mientras que Adán y Eva estuvieron en el Edén, estaban protegidos por el Padre, por nuestro Padre, por el Padre de ellos, aquel que los había creado, los había puesto en ese hogar precioso. Pero al dudar de la palabra del Padre, al dudar de Jesús, su creador, y quisieron, la que dudó fue Eva, pero el que pecó fue Adán porque él tomó la decisión para acompañar a Eva en lo que fuese que le fuese a pasar. Y al hacer eso, llegamos a ser esclavos del pecado. Ya ahora ya no había manera de que nosotros pudiéramos vencer el poder que ahora Satanás ejercía sobre nosotros. Y fue necesario que Jesús nos rescatara. Y lo hizo mediante un precio. Pero también es necesario ver la segunda definición de redención, de redimir. Y dice comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Ayer yo mencioné que nosotros somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por redención. Y a esto se debe, porque nosotros somos hijos de Dios por creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Pero el enemigo engañó, nos secuestró y ahora, como nosotros cedimos nuestra obediencia, cedimos nuestra voluntad al enemigo de nuestras almas, él ha tomado posesión de lo que se nos había entregado, empezando por ahí, la tierra
es nuestra heredad. Pero cuando cedimos nuestra lealtad a Satanás, él tomó el control de la tierra. Ahora él es no solamente el príncipe de las tinieblas, sino también el príncipe de este mundo. Déjenme terminar. Así que Dios ahora está viendo que nosotros fuimos secuestrados. No tenemos manera de liberarnos. Y Él toma la decisión junto con el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre toma la decisión. Dice, bueno, nosotros teníamos el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Hay que implementarlo. Y ellos ahora empiezan a implementar el plan en donde ellos van a comprar, porque están rescatando, pero tienen que pagar un precio. Van a comprar de nuevo algo que era de ellos. Y me recordó la historia del niño que perdió un barquito. Lo tenía en una, no sé, una fuente de agua y el barquito se le fue, se le fue, se le fue y se le perdió. Y cuando va a la ciudad resulta ser que en un almacén se encuentra con el barquito que era de él. O sea, él sabe que es de él, que tenía todas las identificaciones de él. Y cuando entra al almacén le pregunta al vendedor, al dueño, me gustaría obtener este barquito. Y el dueño le dice, bueno, el barquito cuesta tanto. Y ese quedó, pero contra el barquito es mío, yo lo hice. Pero bueno, ya el barquito no era de su posesión. Así que ahorró por un tiempo hasta que logró reunir los recursos, entró al almacén y compró de vuelta el barquito. Compró, y digo de vuelta porque el barquito era de él, pero ahora le tocó comprarlo porque lo había perdido. Nosotros, al ceder nuestra voluntad, nuestra lealtad a Satanás, fuimos secuestrados, esclavizados, no tanto ni siquiera secuestros, fuimos esclavizados. No tenemos potestad, no tenemos manera de salir de esta esclavitud. Y Dios, en Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese dar le costó a Dios. Él pagó con la vida de su propio Hijo para rescatarnos, para comprarnos de vuelta. Eso es redención. Y cuando tú te das cuenta de las implicaciones de lo que significa esa palabra, te vas a dar cuenta del gran amor de Dios hacia nosotros. Y me he demorado en la palabra redención porque en muchas predicaciones yo escuché la palabra redención, pero no tenía idea de lo que realmente implicaba mi redención. Lo que Dios tuvo que pagar para rescatarme está fuera de lo que mi mente puede comprender. ¿Cuánto tú y yo estaríamos dispuestos a pagar para obtener algo que era nuestro? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por rescatar a un ser amado? De eso estamos hablando. Dios nos ama y no iba a permitir que Satanás nos esclavizara por toda la eternidad. Que no tuviera, porque no teníamos manera de liberarnos del poder de Satanás y Dios pagó un alto precio para rescatarnos. De eso se trata la redención. Bendición espiritual por excelencia. Redención. Redimidos en Cristo Jesús. La guía de estudio nos trae a colación y nos explica
que la palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es apolutrosis. Espero haberlo pronunciado bien, no sé griego, pero ahí vamos. Que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirrido de las esposas de un esclavo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Y buscando cómo ilustrar la palabra redención, me encontré con estas dos figuras que me hicieron recordar historia. Aquí aparece un anuncio del periódico Diario de la Marina, publicado el 3 de febrero de 1846. Y dice que se vende una negra sin defectos. Así era el impune venta de esclavos en la prensa española del siglo XIX. Wow. Venta de esclavos. Dice, una negra se vende recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas, y muy humilde. Darán razón en la calle. Y dice, de Rayleigh, número 16, el portero. Supongo que este señor era el dueño. Aquí aparece otra, una negra. Se vende por no necesitarlas su dueño. De nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas, muy fiel y humilde. No ha conocido más amo que el actual. Es regular, lavandera, planchadora y cocinera. En la calle del Baratillo, casa número 1, informarán. Wow. Y abajito, venta de animales. Yo me quedé pensando, yo jamás me había encontrado con anuncios de periódico en donde se venden esclavos, se venden personas. Y me dejó fría. Y aquí me encontré con una foto de cómo vendían esclavos en el Perú colonial. Yo no sé, en mi familia nunca me han hablado de venta de esclavos. No sé si en mis antepasados hay. Sé que mi familia llegó acá a Panamá por eh, la empleomanía que se estaba dando por el canal. Pero me pongo a pensar, ¿cómo sería, cómo me sentiría yo que me estuviesen anunciando así, que me estuviesen vendiendo? Se siente incómodo, ¿ah? Especialmente la descripción. La vendo porque ya no la necesito. Y se vende con cría, como que si yo fuera, me pongo en el lugar de la negra, como que si yo fuera una perra recién parida. Así es como se siente. Y ¿qué, ¿qué te digo? Se siente incómodo. Pero aquí estamos hablando a nivel macro. Dios está viendo que nosotros somos esclavos. Y lo más triste del asunto es que nosotros nos vendimos. Nosotros nos ofrecimos, nosotros decidimos ser esclavos. No nos dimos cuenta y Adán no se dio cuenta de las implicaciones de su decisión. Él sí tomó una decisión con base a la verdad, pero no tomó en cuenta las implicaciones que su decisión
estaba o tenía su decisión. No se dio cuenta. Y cuando vemos esto y nos damos cuenta de que aquí estas personas que estaban siendo vendidas como esclavos, ellos no tenían otra opción. No tenían cómo escapar, no tenían a dónde ir. Damos gracias por la liberación que se dio eventualmente con Abraham Lincoln. Y aún así, después de muchos años, muchos negros que fallecieron a manos de sus esclavos. Y dentro del artículo donde conseguí esto, pensé que había puesto el enlace, aparece que la iglesia en ese tiempo, que era la iglesia católica, sancionaba a aquellos dueños de esclavos que no llevaban a sus esclavos para ser bautizados. Los esclavos se le exigía a los dueños que bautizaran a sus esclavos para que al momento de que fallecieran se les pudiera dar cristiana sepultura. Yo me quedé ¿en serio? Nosotros como hijos de Dios debimos habernos opuesto a la esclavitud. Pero nos preocupamos más de que fuesen bautizados para que al momento de morir tuvieran cristiana sepultura. Cuando vivimos separados de Cristo, las decisiones que tomamos están fuera de orden. Pero esta imagen de esclavitud que se dio en el tiempo colonial es exactamente la imagen que Dios vio: esclavos sin escapatoria, sin un mejor futuro. Nuestra libertad tiene un costo extremo. Y nos dice Efesios 1:7 que en Jesús tenemos redención por su sangre. Ahora sí entendemos un poco más. En Jesús tenemos redención. ¿Por qué? Porque Jesús pagó con su vida el traernos de vuelta, el comprarnos de vuelta, en rescatarnos de la esclavitud del pecado. La idea de la redención también se celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da la libertad y nos devuelve dignidad como ser humano. Ya no somos esclavos de Satanás y yo le doy gloria a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por esta bendición espiritual que es libertad del dominio de Satanás, del dominio de la oscuridad. Somos libres gracias al gran sacrificio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a que Dios accedió, Dios permitió que su Hijo muriera para rescatarnos. ¿Qué padre daría a su Hijo para rescatar un montonón de esclavos que ni siquiera le conocen? Me recuerda esa película del tren, en donde el padre de un niño tuvo que tomar una decisión. Búsquenla en el internet, se llama El tren. Que pongan película. Y van a ver la decisión horrible que tuvo que tomar ese padre, en donde él nota que viene un tren cargado de pasajeros. El puente está arriba y él jala la palanca para que el puente baje y que el tren pueda pasar, pero la palanca está trabada. El hijo, al ver la situación, el hijo se va para destrabar
pero se va debajo del puente para destrabar la palanca para que el puente baje. Pero al hacer eso, el niño queda atrapado debajo del puente que el padre tiene que jalar la cadena para que el puente baje. ¿Qué decisión más grande? O el puente bajaba y mataba a su hijo, o el tren pasaba encima del puente y el puente mataba a su hijo. O el tren caía al fondo del mar, porque para salvar a su hijo tendría que dejar de bajar el puente, o bajaba el puente, mataba a su hijo y salvaba a este poco de gente que ni siquiera se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y el padre tomó la decisión de sacrificar a su hijo para que un puñado de personas en ese tren que ni siquiera sabían lo que estaba pasando pudiese vivir. Cada vez que veo ese cortometraje me da un dolor inmenso de ver a ese hombre llorar, pero dentro de ese tren había una mujer, una muchacha que era drogadicta, y ella al mirarla por la ventana se dio cuenta de lo que había pasado, porque cuando ella entró al tren, ella había visto a ese padre con el hijo. Y al ver que el tren pasaba y al ver al padre llorando, se dio cuenta de que algo le había pasado a su hijo. Y ella tomó la decisión de dejar las drogas. Y muchos años después, se encuentra con este padre y ella le enseña que ahora es una madre que carga un hijo en sus brazos. El padre que perdió a su hijo se dio cuenta de que por esa muchacha valió la pena el sacrificio de su hijo. Dios también nos dice que por cada uno de nosotros que acepte el sacrificio que su hijo hizo, él se va a complacer. Valdrá la pena. Valió la pena que su hijo muriera para que cada uno de nosotros tuviese la libertad de la esclavitud del pecado, para que cada uno de nosotros tuviese la herencia de la vida eterna. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Yo te invito hoy a que evalúes y que tomes una decisión. ¿Sí? Que tomes una decisión. Que evalúes lo que Dios tuvo que sacrificar, lo que Dios tuvo que pagar para que tú y yo fuésemos libres de la esclavitud, del pecado del dominio de la oscuridad, del dominio del príncipe de las tinieblas. Es una bendición que yo diría que no tiene precio. Yo no tengo cómo cuantificar la vida de Jesús. Nuestra redención fue sumamente costosa. Y cuando tú ves lo que el Padre, estamos hablando del Padre al cual nosotros le salíamos huyendo cuando éramos niños, porque se nos había inculcado de que el Padre solamente estaba para castigar. Bueno, este Padre lo dio todo cuando permitió que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Allí demostró cuánto nos ama y allí desmintió lo que el secuestrador nos había dicho de nuestro Padre. Nuestro Padre nos ama
más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando tú llegas a conocer esta verdad, la verdad te hará libre. Y ojalá que hoy lo que hemos presentado te lleve a comprender que esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, que pagó un alto precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, de nuestra propia autodestrucción, porque nosotros no tenemos de otra. Si nosotros solamente tenemos dos opciones, o aceptamos la libertad que costó tanto, o seguimos en la esclavitud, siendo esclavos del poder de las tinieblas, que al final nos va a llevar a nuestra propia autodestrucción. ¿Por qué no darle oportunidad a que el amor del Padre sea una realidad en nuestras vidas y que podamos ser libres, realmente libres? Porque cuando el Hijo te hace libre, realmente somos libres. Y eso es algo que no tiene precio. Y necesitamos decirte que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no es bíblica. Dios no le debe nada a Satanás, ni le paga nada. Dios simplemente nos rescató de nuestra esclavitud al pecado, de nuestra esclavitud a Satanás, pero Él no le está pagando a Satanás. ¿No? Él simplemente está cumpliendo con un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo. Un plan que le costó la vida de su Hijo. Un plan en donde Él demuestra cuánto nos ama. Y a la vez reivindica su nombre de todas las barbaries que Satanás ha hablado del carácter de Dios. Al dar a su único hijo, Satanás quedó al descubierto en todas sus mentiras y el carácter de Dios fue vindicado. Es más, sería bueno preguntar si Satanás te quiere tanto, ¿qué ha dado él por ti? Nada, absolutamente nada. Él dice que te da las riquezas de este mundo. Sí, eso fue lo que le ofreció a Jesús. Mira, yo te ofrezco todas las riquezas de este mundo. Aló, no son de él, las usurpó, son nuestras. ¿Sí? Te las cedimos cuando pecamos, no son de él. Así que él no tiene nada que ofrecer. Así que evaluemos la evidencia. Ay, pero bueno, sigamos adelante. Hay otra bendición espiritual que Dios nos dio, y es el perdón. Y el pecado es una carga tan pesada que destruye al ser humano. Y la solución es el perdón que Dios nos ofrece. Cuando vi esta gráfica me quedé pensando, wow, de veras que sí. Y dice Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta, yo limpiaré tus pecados. Llevemos nuestra carga a Jesús, dejémosla ahí y sigamos adelante sin la carga. De eso se trata el perdón. Pero bueno, los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de nuestros pecados. Nos dice Efesios 1:7, que en Cristo tenemos redención, ahora sí, por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que en la cruz Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Así que Él paga. La ley dice que alguien tiene que morir, así que Jesús cumplió con la exigencia de la ley y pagó el precio. Y así canceló la deuda que nosotros teníamos con la ley.
que era desfavorable a nosotros. Al hacer esta obra de redención y perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. Aquí entra en función la gracia. ¿Sabías que Jesús no tenía por qué cumplir con nuestra deuda? Él no tenía por qué pagar la deuda. La deuda es nuestra. La paga del pecado es muerte. Sí. Así que, ¿quién pecó? Nosotros. Nosotros le debemos al, le debemos a Dios. Sí, le debemos a Dios. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Así que si yo cometí la infracción, yo tengo que pagar. A mí me toca morir. Ese es el resultado de haber transgredido la ley. Pero Jesús vino y decidió pagar por mí. Sí, pagó por mí para que yo no tuviera que pagar. Y lo hizo por amor, lo hizo por gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo que Dios me da que yo no merezco. Y resumimos esta lección diciendo, Pablo escribe a personas que habían caminado antes como esclavos del pecado o hijos de ira, como hay un escrito de Pablo en esto. Ahora habían sido salvados de la esclavitud del pecado. Solo por la redención, un esclavo podía ser libre de su amo, el pecado en este caso. Así que, en resumidas cuentas, Pablo le está diciendo a los efesios, sabes, tú y yo éramos esclavos, ahora somos libres de la esclavitud, gracias a que Jesús pagó y nos dio esa libertad. Junto con la redención podemos recibir el perdón de nuestros pecados, pero todo eso a un gran costo, la sangre de Jesús. Eso significa que dejamos de ser seres sin valor, usados por un dueño tirano, y ahora somos libres, y ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. Qué bendición espiritual más grande. Yo no sé, yo me he gozado con esta lección, me he gozado de saber, y creo que se me ha ido mucho tiempo, voy a ir concluyendo, pero me he gozado en saber que soy libre. No tengo por qué seguir como esclava del pecado. Y tú y yo podemos tomar esa decisión de ser libres y de aceptar la libertad que le costó tanto a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y concluimos con una cita del Camino a Cristo que nos dice, nuestro Padre Celestial aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran, o sea, usted y yo decidimos si queremos aceptar esta liberación del pecado o no. Yo no conozco a ningún esclavo que le digan, oye, eres libre, y que decida, no, yo prefiero ser esclavo. Eso desafía toda inteligencia, pero hay gente que sí decide eso. Pero bueno, Dios nos ama, aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros. Y Él ha permitido que Jesús tome nuestro lugar en la cruz para que podamos ser salvos y gozar de vida eterna en el reino que ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué lenguaje más tierno y más poderoso podría haber empleado para expresar su amor hacia nosotros? El Padre nos dice que ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, perdón? Y acá esta versión nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice Dios que aunque la madre olvide a su hijo, Él nunca se olvidará de nosotros. Él es nuestro Padre y nunca va a olvidar
que Él es nuestro Padre y ha hecho todo lo que tiene que hacer para rescatar a sus hijos. Cuando leamos estas promesas, recordemos que son una expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia nosotros los pecadores por una compasión totalmente ilimitada. Y nos dice Efesios 1:7 que en Cristo tenemos redención por medio de su sangre y tenemos la remisión de nuestros pecados. Sí, creed tan solo que Dios es nuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen en nosotros. Acerquémonos pues a Él, expresándole nuestro arrepentimiento, nuestra confesión de pecados, y Él se acercará a nosotros y nos dará misericordia y perdón. Y ojalá que tú y yo podamos acercarnos a Dios. Él está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 5, nos dice lo siguiente, y esto también me llamó la atención. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no requiere que nosotros hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. Hay gente que se flagela, que hace procesiones, y aquí encontré este artículo del 21 de junio del 2018, o sea, estamos hablando de recién, que en las Filipinas y en España las autoflagelaciones como castigo durante la Semana Santa siguen existiendo. Una práctica que ya fue prohibida por el rey de España, Carlos III, en el siglo XVIII, pero que aún sigue vigente en la actualidad. La Semana Santa en San Fernando, en Filipinas, y en San Vicente de la Sonsierra, en España, implica dolor físico. Se hacen autoflagelaciones, se clavan en pies descalzos y crucifixiones reales en tipo de penitencia que son extravagantes, y este artículo dice que son morbosas. Dios no está pidiéndonos a nosotros que hagamos esto para recibir el perdón de nuestros pecados. No es necesario que hagamos largas y fatigadoras peregrinaciones o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas al Dios del cielo, para expiar nuestra transgresión. El que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. ¿Por qué no venir a Jesús? Ya Él pagó, lo dio todo para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo obtengamos la bendición espiritual del perdón de nuestros pecados y para que fuésemos redimidos. Nos liberó. Métanse en la cabeza, somos libres y el perdón de nuestros pecados está garantizado. Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Acerquémonos a Jesús, brindámosle a Él nuestra vida, nuestra voluntad, que se encargará de todo. No hay necesidad de pagar por nuestros pecados, ya Él pagó. Y si hoy tomas la decisión de aceptar la libertad que Cristo ha logrado por nosotros a través de un gran precio, y que también nos ofrece el perdón de nuestros pecados, porque ya Él pagó por ellos. Si tú hoy decides aceptar esta gran bendición espiritual, te invito a orar. Gracias, Señor. La gracia de Esta gran Cristo bendición que tú nos das gratuitamente, pero que te costó tu vida, Señor. Que tu Santo Espíritu impresione en nuestras mentes que no hay nada que nosotros podamos hacer para liberarnos del dominio del pecado. Y que tú, Señor, al ver nuestra situación tan desesperante, hiciste un plan para liberarnos y para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta bendición espiritual tan grande.
que cada uno de nosotros hoy pueda tomar la decisión de aceptarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén. Amén, amén, amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Estamos ya en el cierre de nuestra programación. Las letras del último testimonio están muy pequeñas para mí. No las puedo leer, no las puedo leer, pero vamos a intentarlo. Dice, las consecuencias para obtener, las condiciones para obtener, es que por lo pequeño, las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas, razonables y razonables. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos largas y fatigadoras peregrinaciones o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas al Dios del cielo o para expiar nuestras transgresiones. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta de él, hallará misericordia. Este fue el corazón del tema del capítulo número 4 de El Camino a Cristo que estudiamos el sábado en el culto en la iglesia Piedra Angular. Esta cita la tenemos en el primer párrafo de El Camino a Cristo. Yo no sé, ya me deciste todo mi camino a Cristo que tenía por aquí. Yo creo que aquí tengo uno. En el primer párrafo del Camino a Cristo, capítulo 4. Vamos allá. Dice, para obtener la paz interior. Observe que el capítulo comienza citando Proverbios 28:13. Y para explicar Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Para explicar este versículo, la sierva del Señor comienza llamando atención a esta cita que se repite en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 597 y 598. La cita dice, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar dura penitencia para encomendar nuestras almas a Dios de los cielos, al Dios de los cielos, o para expiar. Ya Rosita explicó lo que es expiación, la expiación o la redención de expiar nuestras transgresiones. Mas el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Esto es un gaznatón para todos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a confesar el pecado, pero al día siguiente estamos cometiendo el mismo pecado. La sierva del Señor sigue diciendo, no sé si Rosita revisó esto, pero sí, tengo que decirlo porque está aquí. Dice, el apóstol Pablo dice, confesad pues vuestros pecados
unos a otros, a los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Confesar vuestros pecados a Dios. Ahora observe que el Santiago dice confesar vuestros pecados unos a los otros. O sea, si el pecado que tú cometiste tiene que ver con la paz de tu prójimo, entonces pídele perdón a tu prójimo. Pero si el pecado que tú cometiste, tu prójimo ni siquiera se ha dado por enterado, no vaya a pedirle perdón sobre algo que él no sabe que ocurrió. ¿Ve? Es tu conciencia. Rick Warren dice ¿dónde está? También lo tengo por aquí. Rick Warren dice en su libro Una vida con propósito. Acá lo tengo. Bueno, acá lo tuve. Ya lo moví después. Aquí está. Dice, ojalá no se caiga por ahí. Miren, en el capítulo 3 de Una vida con propósito, dice, ¿qué guía tu vida? Y algunos son conducidos por la culpa. Y por eso es que al ser conducidos por la culpa, piensan que ir a confesarle a su prójimo un pecado que ellos cometieron, que el prójimo ni siquiera sabe, se meten en problemas. Escuchen, a muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a la mayoría de la gente. Va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. El que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva. La Biblia dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Por eso, la sierva del Señor comienza este capítulo diciendo, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Quiera Dios que tú y yo comprendamos la importancia que tienen estas palabras y de entender que tú puedes venir a Dios. Tú puedes venir a Dios sin necesidad de hacer ninguna otra cosa más que confesar tus pecados de manera sincera y de corazón al Todopoderoso. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Ojalá este estudio de hoy de la escuela sabática y estos últimos comentarios que hemos querido agregarle nos ayuden a entender la importancia de el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, que no tienen nada que ver con el castigo corporal, ni espiritual, ni emocional de ninguna manera. Dios no te ha mandado a hacer ninguna otra cosa, sino confesar tus pecados. Todo lo demás es adición humana. Dios no lo ha puesto, es el hombre el que lo ha puesto. El Señor solo te pide que confieses tus pecados y que te apartes de él mismo. Rosy,
Acompáñanos con la oración, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Es importante que nosotros sepamos, Señor, que tú nos amas. Nos amas más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y más por el hecho de que nos amas, lo has dado todo. Porque cuando diste a Jesús para rescatarnos, lo diste todo, Señor. Que hoy nosotros podamos comprender que este plan de salvación que fue ideado antes de la fundación del mundo no requiere que tú y yo hagamos algo adicional. Amén. Todo ya fue hecho. Amén. Y todo lo hizo Dios por nosotros. Lo único que nosotros necesitamos hacer es aceptar el gran amor de Dios a nosotros. Dejarnos inundar por su amor. Su amor nos liberará, su amor nos limpiará de todo pecado, de toda maldad. Y cuando el Hijo nos hace libres, realmente somos libres. Que cada uno de nosotros hoy pueda tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y disfrutar de la bendición espiritual, de la remisión de nuestros pecados y del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, les recordamos que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados de Jesús a través de La Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? El Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Juan 17:3 y 14:6 respectivamente, complementando con Amós 4:12 que dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Así el Ministerio Conéctate Jesús les desea a todos ustedes que tengan un feliz día. Ha sido una presentación de el Ministerio Conéctate Jesús, auspiciado por Seminario de Tutoría TISU. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Estamos en las redes sociales y esperamos sus comentarios. Bendiciones. Hoy estuvimos con ustedes los esposos morenos, Rosita y José. Bendiciones.